Buenos días, estimados estudiantes. En este video vamos a revisar la unidad 2 de microeconomía básica, referente a la teoría de oferta y demanda de mercados en general y elasticidades. El objetivo de esta unidad es comprender qué factores influyen en la oferta y la demanda y cuál es la reacción que tienen los distintos bienes ante variaciones en el precio. Cuando el estudiante haya revisado esta unidad, estará en capacidad de trazar una curva de oferta y demanda, calcular elasticidades e interpretar la reacción de los bienes cuando existen variaciones en distintos factores. Para iniciar, vamos a revisar qué es un mercado, qué entendemos por mercado. Esta es una expresión de intercambio que puede ser local, nacional o internacional. Lo que se intercambia son productos físicos o también intangibles. Puede haber presencia física de las personas que están en la negociación, pero también puede no haber, o puede ser a través de multimedia, que es lo que se utiliza con mucha frecuencia estos días. Y el mercado puede ser tanto un mercado de verduras, como lo conocemos tradicionalmente, como el mercado de fútbol, en que los precios se negocian sin que exista desplazamiento necesariamente de los compradores o vendedores. Dentro de un mercado, un concepto importante es el precio, que es el valor de un bien o servicio. Generalmente se refleja en unidades monetarias y se le conoce como el precio monetario o nominal. Y también existe otro concepto muy importante de economía, que es el costo de oportunidad, que es aquello que se sacrifica cuando se obtiene otro bien. Por ejemplo, si usted tiene un ingreso limitado, que es la realidad de todos, tiene que escoger qué tipo de bienes puede comprar. No puede comprar todos y por lo tanto también tiene que renunciar a una parte de los bienes. Vamos a comprender de manera general, aunque esto posiblemente ya se lo ha revisado en unidades anteriores, ¿qué es la demanda? La demanda de mercado es la variación que tiene un bien la demanda de un bien ante variaciones en el precio. La ley de la demanda nos menciona que mientras más alto es el precio, menor será la cantidad demandada. La ecuación de la demanda es cantidad en función del precio. Dentro de la demanda nosotros podemos mencionar los desplazamientos que tiene una demanda o también el desplazamiento a lo largo de la curva de demanda. ¿Cuándo se produce un desplazamiento en la curva de demanda? Cuando hay una variación en el precio. Mientras que, por otro lado, la demanda puede moverse hacia la derecha cuando aumenta o hacia la izquierda cuando disminuye, cuando hay una variación de todos los otros factores que determinan la demanda, como cantidad, gustos, preferencias, etc. Cuando la demanda tiene un desplazamiento, tanto dentro de la curva de demanda como la curva de demanda va hacia adelante, hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos hablar de un efecto sustitución y de un efecto ingreso o renta. Los dos efectos forman el efecto precio. El efecto sustitución es el que se da dentro de la curva de demanda. Por ejemplo, cuando existe una variación de un precio, si el precio aumenta, la persona reducirá su cantidad consumida. Mientras que el efecto renta lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay una variación del ingreso. Si es que la persona recibe un aguinaldo, por ejemplo, por un 13º, lo que hará será consumir una mayor cantidad de ese bien. Y por el contrario, si recibe un menor ingreso, por cualquier razón, también podrá variar la cantidad que ha consumido de ese bien. ¿Qué entendemos por oferta? Es la relación directa entre precio y cantidad. La ley de la oferta nos menciona que a mayor precio, mayor oferta, y también a menor precio, menor cantidad ofrecida en el mercado. La ecuación de la oferta, esta es la cantidad en función del precio, con una pendiente positiva por la relación inversa entre las dos variables. De manera similar a la demanda, también en la oferta puede haber un cambio en la cantidad ofertada, que es cuando la oferta se mueve dentro de la misma curva, o puede haber un cambio en la oferta, cuando la oferta se desplaza hacia la derecha porque aumenta o hacia la izquierda porque disminuye. ¿Qué factores pueden producir cambios en la oferta? Por ejemplo, variaciones en la tecnología, variaciones en los precios de los factores productivos. Por ejemplo, si es que el Estado decide que el salario mínimo ya no sea $400 como es ahora y lo duplica, esta será una variación en los factores productivos y necesariamente habrá un cambio en la oferta. También por precios esperados en el futuro.
Tal vez a futuro se espera que una materia prima suba de precio, entonces se produce más ahora y la gente, porque se sabe que la gente estará más dispuesta a comprar en la actualidad. Y también un cambio en la oferta se produce por el número de proveedores. Antes había pocos, ahora hay muchos, entonces la oferta aumentará en el mercado. Cuando la curva de oferta y demanda se intersecan, se cruzan, se produce el equilibrio de mercado. En ese punto de equilibrio es cuando se produce el mercado vacío que lo habíamos mencionado antes. Sobre el punto de equilibrio, nosotros podemos ver en la gráfica que la oferta es mayor que la demanda, por lo tanto hay un exceso de oferta o una escasez de demanda. Y bajo el punto de equilibrio podemos ver que la demanda es mayor que la oferta, habrá un exceso de demanda o una escasez de oferta. En el punto de equilibrio nosotros encontramos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Vamos ahora al segundo concepto que se revisa, elasticidades. A la elasticidad, se le comprende como la sensibilidad de una variable ante variaciones de otra. En este caso, la sensibilidad de la cantidad ante variaciones en el precio. O puede ser ante variaciones en el ingreso o ante variaciones en la cantidad de otros bienes relacionados. En primer lugar, analizamos la elasticidad precio de la demanda. Es la variación de la cantidad ante variaciones en el precio. La fórmula de la elasticidad precio de la demanda es la variación de la cantidad sobre variaciones del precio sobre precio o precio 1 por variación de cantidad sobre cantidad 1 por variación en el precio. Por lo general, la ecuación de la oferta nos da un valor negativo, sin embargo debe ser leído en términos absolutos. Muchas veces en los libros de texto se antepone un signo negativo para simplemente obtener un valor positivo, pero si no sucede eso, el valor que se obtiene será leído nuevamente en términos absolutos. Cuando la demanda tiene un valor mayor a 1, hablamos de una demanda elástica. Esto significa que la variación de la cantidad es mayor ante una variación del precio. Es proporcionalmente mayor. Por ejemplo, si el precio varía en un 20%, la cantidad variará en un 30%. Luego tenemos la demanda inelástica, cuando es menor a 1. En este caso, la variación de la cantidad es proporcionalmente menor que la variación del precio. Y por último tenemos una demanda con elasticidad, un bien con elasticidad unitaria en la cual la variación de la demanda es igual a la variación del precio. Existen dos casos extremos en la elasticidad. Cuando la demanda es cuando la elasticidad es igual a infinito, en este caso solamente existe demanda a un precio definido, y cuando la elasticidad es igual a 0, en este caso, cuando la demanda es igual a 0, en este caso solamente existe una demanda, una cantidad demandada, no hay variación en la cantidad. Otro tipo de elasticidad es aquella conocida como elasticidad cruzada de la demanda. Esta se estudia entre bienes complementarios y bienes sustitutivos. La fórmula es la elasticidad de la variación de la cantidad de B sobre cantidad de B sobre la variación del precio de M sobre precio de M, o precio de M por cantidad de B sobre cantidad de B por precio de M. Cuando la elasticidad cruzada obtiene un valor positivo, estamos hablando de bienes sustitutos, y cuando la elasticidad cruzada obtiene un valor negativo, hablamos de bienes complementarios. Luego tenemos la elasticidad renta de la demanda, que es el análisis de la variación de la cantidad demandada ante variaciones en el ingreso o la renta. La fórmula es muy similar a la fórmula de la elasticidad precio, variación de la cantidad sobre cantidad, solamente que en vez del precio se considera la renta o ingreso. Sin embargo, la diferencia es que en este tipo de elasticidad, la lectura del signo es importante. Cuando se obtiene una elasticidad renta positiva, estamos hablando de un bien normal o bien de lujo, y cuando se obtiene una elasticidad renta negativa, hablamos de un bien inferior. Luego tenemos la elasticidad arco de la demanda. Cuando no se sabe exactamente si se quiere considerar el primer bien como bien inicial y el segundo como bien final, simplemente se hace un promedio de los dos bienes, de las distancias de los dos bienes. La fórmula es variación de la cantidad sobre cantidad 1 más cantidad 2 sobre 2 y variación del precio sobre precio 1 más precio 2 sobre 2.
Por otro lado, también tenemos la elasticidad precio de la oferta. La fórmula de elasticidad precio de la oferta es idéntica a la fórmula de elasticidad precio de la demanda y también se interpreta su valor en términos absolutos. En 1896, Engel determina que existe un comportamiento especial del consumo de bienes ante variaciones en la renta y dice que cuando hay una variación en la renta, también el consumo puede, bueno, en este caso, cuando hay incremento de la renta, también el consumo puede incrementarse, pero no se incrementa en la misma proporción. Pero cuando hay una variación positiva, es decir, si la renta crece y el consumo de un bien también se incrementa, estamos hablando de un bien normal o superior o bien de lujo. Y cuando la renta crece y el consumo de ese bien disminuye, estamos hablando de un bien inferior o bien giffen. Un ejemplo de un bien inferior, por ejemplo, aunque esto es un término discutido porque se dice que no existen bienes inferiores, pero podríamos decir que un bien inferior son los fideos o la pasta. Cuando una persona gasta más, posiblemente consuma menos de este bien. Y un ejemplo de un bien normal podría ser la carne. Cuando la persona aumenta su ingreso, también tiende a consumir más carne. Eso es todo. Muchísimas gracias.